Buenas noches, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente estudiando, ¿sí? En el día de hoy vamos a estudiar los extremos se tocan y vamos en la parte del capítulo séptimo, desde Jesús misionero hasta Constantino emperador. Aquí el maestro nos está relatando todo lo que ocurrió en la vida de Jesús. Y vamos a todavía falta porque esto es bastante largo. Entonces vamos a empezar a estudiar. Pero antes les voy a dar las gracias a mis hermanos que me han escrito en estos días. Y he estado pensando en un hermano que me dice que él está muy triste hasta la muerte. Y yo le digo, amado hermano, realmente nosotros estamos haciendo aquí una tarea y nos suceden cosas en las cuales nos entristecen porque somos seres humanos y nos llega al alma por una u otra razón. Las dificultades que tengamos nos duelen, pero está la ley a la cual podemos pedir ayuda, fortaleza. Yo tuve una época, amado hermano, que a mí me confundí y estuve a punto de perder mis facultades mentales, mi normalidad como ser humano. Porque estuve en una época en que mi mamá estaba enferma y mi esposo también. Y pues esto fue muy duro para mí, porque uno de verlos tan enfermos, uno quisiera como tener una varita mágica y poderlos alentar. En el caso de mi esposo tomaba tanta medicina que fue peor, fue peor la medicina que la enfermedad. Y mi mamita, pues por sus años ya también pasaba de 80, tenía 82 años. Y pues digamos así que los dos seres importantes, todos somos importantes en la vida, pero estaba el ser que me dio la vida y estaba el ser que me dio la vida de mis hijos. Entonces fue duro para mí. Y como les digo, estuve casi un mes con mis desviados mental. No sabía qué día era. Fue muy duro para mí esa época y eso que me ocurrió fue muy duro. Pero gracias a la ley y gracias a nuestro Padre adorado, porque yo le pedía a él, Padre Santo, decía yo quiero volver a mi normalidad, quiero ser como era antes. Y sucedieron cosas en mi casa. Fue algo terrible. Porque si les cuento, esto es muy largo de contar lo que me ocurrió. Pero bueno, entonces yo le digo, hermano, y le doy un fuerte abrazo. Y quizá mi abrazo y mi deseo de que usted esté bien le llegue esta energía positiva, un abrazo de amor y mucha fortaleza.
No importa si ha perdido cosas materiales o cosas en lo, o sea, de lo espiritual, hay que tener fortaleza, hermano. Sigamos adelante porque somos espíritus que estamos aquí teniendo unas experiencias y haciendo un juicio destino que nosotros mismos lo hemos preparado para poder venir, para poder nacer y a tener esta existencia que tenemos. Un fuerte abrazo, amados hermanos, y los quiero mucho, muchísimo. Y a mi hermano que me manda ese mensaje, le doy de verdad, verdad, un fuerte abrazo y un deseo enorme de que tenga mucha fortaleza. Y entonces vamos a seguir con con el estudio. Vamos en la página 152 no, perdón, 157 de los extremos se tocan. Y voy a leer la última partecita del video anterior para seguir la lectura. Dice, y como la luz es fuego, funde esas escorias malas conductoras del calor y restablece el equilibrio de la resistencia alma de los hombres y la paz será hecha. Nos encontramos con los puntos anotados del Apocalipsis. Ay, no, perdón. Nos encontramos con los puntos anotados del apóstol Santiago y el Apocalipsis de Juan a fines del siglo I de esta era, mal llamada cristiana, pero así la conoce una pequeña parte del mundo conocido entonces. Y digo que pequeña parte porque en realidad, de verdad, solo los brigantinos constituían el tronco del Cristo. Ay, como dice aquí, constituían el tronco del Cristo. O sea que los brigantinos eran los que tenían el estudio del Cristo. El que con solo presentarse allí el anticristo Santiago se fue despavorido el Cristo a la isla de Irlanda, como lo prueba la historia, pero sigamos llamándole era cristiana, por lo que sabéis que el Cristo es peligro y así esta era de peligros y los resultados los palpamos en su fin. Yo hay veces que pienso con respecto al Cristo, ¿cierto? Qué tarugada haber hecho esta religión, ¿cierto? A Pablo haber sido tan terco en haber propagado esa religión, sí, haber hecho esa doctrina del Cristo por su fanatismo. Y vea que toda la humanidad, por lo menos aquí, en esta parte de América, la mayor parte es religiosa, o la mayor parte no toda, porque en todas partes que va uno ve uno los pedazos de yeso. Mas ya no existían los apóstoles de la buena nueva,
pero han sembrado la semilla que se había entregado y, y dejan los discípulos que cuidan del sembrado mientras arraiga la semilla. Y como estos tenían por necesidad que espantar a las aves que querían comer las semillas antes de que nacieran, la astucia de esas aves es la del águila, que primero con su magnetismo fiero amilana al corderillo y luego de un vuelo rápido y sin pararse en el suelo, clava sus garras en el indefenso y lo lleva y lo devora. Vea cómo el maestro hace comparación, ¿sí? Y es que de verdad esa religión hizo cosas tan terribles que devoró a la humanidad, porque a cuántos desencarnaron, y los que no desencarnaron estamos llenos de prejuicios. Bueno, yo ya he salido como por ahí, he abandonado, ya he tirado la mayor parte de todos esos prejuicios religiosos, pero es duro. Así operaron en el segundo siglo los cristianos de Pablo, sin nobleza, porque al levantarse los emperadores con ellos por su intransigencia y porque ya enseñaba las garras del dragón para apoderarse del poder civil, ya eran ocupadas por los discípulos de las iglesias cristianas, los congresos, las congregaciones de los apóstoles de Jesús, que por ocuparlas los cristianos creían a las furias de los emperadores. Los congregados por el amor de hermanos, sembrado por Jesús y los suyos, y era a causa de que Pablo y los sucesores de su fanatismo con la astucia del águila habían hecho de Jesús un Jesucristo. Con lo que amalgamaron la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. Difícil de entresacar la verdad. Entonces, porque aún estaba muy obtusa la fuerza de la razón, ni existía el microscopio para distinguir los microbios y atacarlos. Y los emperadores destruían todo el cuerpo como medida de precaución para su vida. Entonces ahí fue cuando aprovecharon e hicieron de las suyas y prácticamente dominaron al mundo por un momento. Eso es lo que yo entiendo. Ha de cumplirse ha de culparse a los emperadores romanos de la sangre derramada en aquellos comienzos. Ya hemos visto que ellos
llevaban por ley el derecho de los hombres, que hemos visto también que en los países donde solo los apóstoles de Jesús predicaron, no se produjeron esas matanzas hasta después que el Cristo se apoderó del poder civil. Por lo tanto, solo surgió la venganza de los emperadores allí donde Pablo sentó su fanatismo cristiano, y esto lo dice todo. O sea que ahí hubo una descompensación, porque mientras Pablo, las partes a donde Pablo predicaba su doctrina de Cristo, habían matanzas y habían desórdenes, mientras que en los pueblos que hablaban los apóstoles sobre la doctrina de Jesús no ocurría esos desastres. Entonces, vea el contraste desde ese entonces. Eran culpables, sí, los emperadores, porque también estaban fanatizados por sus dioses, los que eran ellos mismos, por lo cual se cegaban y hacían sucumbir la enseñanza y la buena semilla. Pero no olvidemos que el Cristo es peligro, y por lo tanto los que defendían el principio de Jesús, que es el del anticristo, tendrían que sufrir las consecuencias del peligro Cristo. Bueno, mas la causa de esa ley, que a nadie priva del derecho de sus afecciones hasta que llega la hora de la liquidación. Y como había usado el investigador de la ley del entredicho, reten, reteniendo en Juan a los primitivos sin encarnar, es decir, a los primitivos supremáticos que estorbaban la obra de la regeneración. Sí, hubo muchos primitivos que les fue prohibida la reencarnación, fueron encerrados, digámoslo así, fueron por, por 1000 años. Me parece que ahí es cuando no los dejan encarnar hasta que los misioneros hacen la obra, porque como eran tan supremáticos, no dejaban trabajar a los primitivos, a los misioneros. Entonces tocó hacerlo así. Por eso es que uno a veces, bueno, el maestro lo deja muy explicado, ¿no? Muy bien, de que nosotros los primitivos somos muy severos, somos muy tercos, difíciles, somos espíritus difíciles. Mientras se hacía la siembra de la buena nueva ya hecha, tenía que darles suelta para que probaran con sus mismos hechos que no eran dignos de ocupar
un jardín como el que en la tierra se había trazado. Pero yo creo que todos los mismos hermanos, es que es difícil. Mire, hermanos, yo he analizado y he analizado muchísimo, y cuando hay espíritus tercos y testarudos, es difícil que entiendan, que comprendan y que acepten la verdad, porque por lo mismo tercos y caprichosos y supermáticos se creen que solo lo que ellos saben es la verdad. Así estén equivocados, pero para ellos es la verdad. Es difícil, amados hermanos. La vida del espíritu, cuando somos así como tremendos, es difícil. Por eso hay que ceder, hay que entender y ser uno consciente de que, es decir, que si yo estoy estorbando me tengo que quitar para no ser estorbo a nadie. Pero hay que tener en cuenta de que, es decir, razonar nuestros propios hechos. Y en efecto, aquellos bípedos que hemos visto con figura de hombres dueños del mundo, cuando la tierra recibió a aquellos 29 misioneros, solo estaban hechos a la vida de los irracionales, por lo que solo el bosque, o lo que es lo mismo, solo la tierra en desorden y tinieblas podía habitar. Ahora, cuando ya la siembra ha sido hecha, el investigador, que ya en esos momentos es por su juramento el anticristo, para dominar y reducir al dragón Cristo, que da suelta, y al afirmar sus patas todo lo trilla, porque las flores son mucho más delicadas que los alcornoques, y rudas encinas que había cuando preparó esencias para el alimento de la razón, distintivo del hombre. Ellos, que aún no eran hombres, como no lo puede ser nadie mientras la razón no lo rige, no les bastaría las flores de la igualdad, libertad y amor que la tierra empezaba a producir. Necesitaban alimento de puercos, fruta de alcornoques y encinas, y estos los arrancaban los cultivadores nuevos. En su rabia de hambrientos, se tragaban las flores con la planta y todo, y no se saciaban hasta que, a fuerza de engullir flores y plantas, que eran los hombres de progreso sacrificados, sus esencias la metamorfoseasen y perderían la fiereza. Los más, uniéndose entonces a los cultivadores de las flores del progreso, que resistieron las patadas, los mordiscos y los coletazos, también que hasta sus flores pudieron crear y habitar un castillo inexpugnable en las ciencias, contra el que se estrellarían
todas las bestias religiosas, llegando entonces ese contacto grupo de mayoría en su amor a encender la luz por la combinación de sus progresos, la que es puesta sobre el castillo para ahuyentar a las bestias y para que los hombres ya más escarmentados se pusieran al amparo de esa luz para no ser heridos a traición en las tinieblas de su ignorancia. Y este es el estado de la tierra hoy, por lo que el dragón que pierde el pelo y los dientes y los cuernos, pero no las manos, y da el más terrible de sus rugidos espantosos, como que es el de su agonía. Entonces mire que aquí el maestro nos habla así: se han tragado todo, digamos, a venida de los misioneros, siempre los han matado, los han desencarnado, porque no les convenía en ningún caso. Y es que yo a veces, pues como esto es pues para estudio, yo pienso que como son enemigos, los enemigos siempre tratan de gobernar, siempre tratan de que ellos salirse con las suyas, porque precisamente porque tienen un poder, es negativo ese poder, ¿cierto? Porque es solamente por ambición, ¿sí? No es un poder para ayudar al pueblo, sino para denigrarlo, para apachurrarlo, digámoslo así. Entonces, estos hermanos lo único que han hecho, todos estos enemigos de los misioneros, lo único que han hecho es quitarles la vida. Y siempre se juntan, ¿sí? Para quitarles la vida a los misioneros. Porque todo lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en Grecia, lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en Jerusalén, lo que ocurrió bueno, en todas esas partes a donde han matado a los misioneros, ¿cierto? Aquí, aquí en América también. Entonces, siempre es, pero, pero de todas maneras, aunque les quiten la vida, ellos siguen encarnando porque tienen la misión de regenerar a la raza primera, ¿cierto? Pero aquí ya nosotros, vuelvo a decir, estamos juzgados y sentenciados, ya tenemos nosotros que velar por nosotros mismos y ser, repudiar todo aquello que nos ha hecho daño siglos atrás, y que ojalá cada día vayan siendo menos los que acuden a las religiones, ¿sí? Que busquen la verdad, porque la verdad existe. Hay muchos que dicen que uno no sabe cuál es la verdad. No, mentiras, uno se pone a investigar, a estudiar, la verdad, y el mismo maestro dice, la verdad es una, no hay dos verdades. Entonces, tenemos que nosotros es buscar esa verdad, ¿cierto? Estar seguros cuál es. Y así que nosotros podemos seguir adelante y seguir estudiando, tener esa fuerza de poder saber a dónde estamos, ¿sí? Entonces, pues realmente como todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones por nosotros mismos y por los demás también. Entonces ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Bueno,
Para llegar a esto era necesario pasar todas las peripecias del aprendizaje de cuya experiencia habría el hombre de hacer ciencia y tenía al efecto sembrada la semilla y ya nacida y por lo tanto arraigada cuando se les dio suelta a los supremáticos primitivos para hacerse hombres a la mitad del siglo segundo, en que ya se había sumado a los 29 más de la mitad de los seres de la tierra, pero eran plantas de almácigo y tenían que ser azotadas por los vientos y resistir los rayos de la luz para hacerse árboles de provechoso fruto, y llegamos al siglo tercero. O sea que en el siglo segundo fue donde se dio la orden para los primitivos de no reencarnar. Ya no existen los apóstoles ni los discípulos directos de aquellos, y en la tierra están hechos hombres los retenidos en ley. Ya encarnaban los primitivos. Los países llamados gentiles y el judío ha sido absorbido por el Cristo, porque es más fanático los que otros dioses e ídolos, y ha hecho su trono sobre sangre, cual que respondía a su nacimiento en las sangrientas arenas de Egipto, pero ha proclamado un principio que sí está en el sánscrito, Veda y Moisés. No es entendido porque los hombres ignoran su procedencia como espíritus y su nacimiento como hombres. ¿Ve? Aquí entonces es, por eso nos manda el maestro, conócete a ti mismo, para saber de dónde venimos como espíritus y cómo aparecieron los hombres en la tierra. En contra de los principios proclamados por Pablo de que Jesucristo es el Verbo hecho carne y consustancial a su Padre, artículo de la ley que sólo puede el hombre comprender cuando es hombre. No podía Pablo llamarse hombre de progreso desde que el fanatismo era su fe de apóstol. Del más grande y último de los errores que había de sufrir la ignorancia de los hombres. Sale un arrión y por la ley de la razón se opone al cristianismo, se apoya en ese principio fundamental que ni aún Jesús tocó, porque no convenía aún explicar ni había sido mandado a ello. Y aún, y sin embargo, Pablo por sí y ante sí lo proclama. Aquí donde dice, me regreso, ¿sí? Dice, Jesucristo es el verbo hecho carne
y consustancial a su Padre. ¿Sí? Entonces, el verbo, hay una parte de la religión que dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que aquí se refiere a Jesús hombre. Jesús se hizo hombre, porque el verbo es hijo. Vuelvo a leer toda la partecita esa. En contra del principio proclamado por Pablo de que Jesucristo es el verbo hecho carne y consustancial a su Padre, artículo de la ley que solo puede el hombre comprender cuando es hombre, ¿sí? Es decir, en sus tres entidades de espíritu, alma y cuerpo. Entonces aquí tenemos que dice muy claro que aquí dice que Jesucristo, pero pues ustedes saben que esto así lo nombraban a él, ¿cierto? O lo nombran todavía. Pero nosotros ya sabemos que es Jesús. Nosotros le quitamos el Cristo al Maestro Jesús y le damos el título de Maestro. Porque bien merecido te lo tiene, ¿verdad? Un maestro como él, con tanto amor y con tanta luz. Entonces así queda, aquí queda que el verbo es hijo, por eso, y con respecto a esto, por eso vuelvo a decir que en la religión se dice, o como que eso está en la Biblia, no me acuerdo si lo leí en la Biblia, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces se refiere a que el Espíritu tomó carne, ¿sí? Encarnó y vivió entre nosotros. El cristianismo que quería para su Cristo toda la, la preeminencia de los profetas y de la escritura, pero que era con el fin de atraerse así a los magnates desechados de los ídolos de los dioses césares. Empezaron a proclamarse no solo diáconos, sino obispos y sacerdotes de derecho divino. Y esto que está en la conciencia porque el espíritu, por su procedencia y naturaleza, es divino en su Padre, trascendente como es natural al hombre que había de repercutir con trazas de verdad porque es verdad infalible, pero para todos los hombres igual y no para unos pocos y menos para los estultos. Y en verdad sí, lo que pasa es que, pues como nosotros todavía no tenemos una educación moral, ¿sí? Que nos haya regido desde nuestra niñez para entender y comprender que somos espíritus y que nuestro espíritu pertenece a la divinidad del Padre, porque el creador del universo es el único divino, ¿sí? En el universo. Y nosotros que somos sus hijos
tenemos la herencia de Él. Pero es que hasta ahora estamos despertando, ¿sí? De ese adormecimiento que teníamos tan religioso, tan cruel, y estamos vislumbrando la luz. Estamos vislumbrando, teniendo el conocimiento de que somos espíritus y que somos energía y que pertenecemos al universo y que nuestro cuerpo es un micromundo. El mundo en miniatura es nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo están todas las esencias de los tres reinos. Y ahí todo lo que hay en el universo lo tiene cada ser humano, porque nosotros nos es mandado cuando vamos a encarnar a tomar las esencias de lo que hay en el universo para hacer el microhombre. Sin las esencias no podemos hacer el microhombre. Tenemos que tomar una partícula de cada esencia y las buscamos según nuestro grado. Entonces, nosotros somos una maravilla como seres humanos, pero nos hemos portado como animales por el desconocimiento y porque hemos tenido que, por ley, hemos tenido que ser fieras, ¿sí? Para que nuestra alma y nuestro cuerpo eduquen sus instintos, sacien sus instintos y el espíritu pueda ordenar el gallinero, como dice el maestro por ahí en alguna parte. Entonces, aquí estamos aprendiendo y estamos mirando todas estas cosas que nos atañen a nosotros mismos. Porque el espiritismo es todo en el universo. Y bueno, amados hermanos, pues me encantó estar con ustedes y posiblemente pues vamos a seguir hasta donde nuestro Padre adorado nos permita, ¿cierto? Porque verdaderamente tenemos que ser fuertes, tenemos que apoyarnos, ayudarnos unos con otros y bueno, en fin, estar atento a todo. Y eso que, amados hermanos, yo me he dado cuenta. Yo después de que hago los videos los escucho y los escucho. Y resulta que yo me quedo pensando en las cosas, ¿cierto? Y yo hay veces que meto la pata. Pero le cuento que no ha habido ningún hermano que me haga el favor de decirme, mire, María Teresa, usted dijo esto y así no es. Y me gustaría que me cuestionaran porque es que realmente yo no me enojo por eso. Si me cuestionan, o mejor yo, me hacen caer en cuenta de que yo dije esto mal, lo dije al revés o como sea. Pero realmente ningún hermano me ha hecho ese favor de comunicarme de que esto está mal o que no. Entonces, bueno, pero de todas maneras yo me doy cuenta de mis errores y bueno, no sé cómo iría a hacer para arreglar todos esos errores, pero lo cierto es que los he cometido. Bueno, muchísimas gracias, amados hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes. Un fuerte abrazo para todos y muchas felicidades.